Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a un programa más de Primer Plano. Está terminando el mes de octubre y resulta que no tenemos todavía 3 consejeros del IFE. Lo que sí tenemos es una reforma política, si política la podemos llamar, tremendamente limitada. No tenemos reforma laboral y no tenemos otras piezas de legislación que se supone que el PRI iba a dar en estos días. Y digo el PRI porque tiene la mayoría. En las elecciones del 2009 nos prometió que desde el legislativo se iban a hacer transformaciones que iban a dejar atónito al país. Tales transformaciones no solamente no han llegado, sino que han hecho una apuesta y es que no se mueva absolutamente nada. Está terminando el mes de octubre y están apostando a llegar hacia julio, a pesar de que desde distintas, digamos, plataformas, incluida la OCDE, les dicen, oiga, si ustedes están esperando a que por cálculos electorales las reformas en distintos ámbitos no se den, hacen, digamos, un cálculo erróneo, porque hay muchísimas cosas que están ocurriendo en el mundo y México debería ponerse al día. No me detengo en todas las que hay pendientes, incluidas las asociaciones público-privadas. Me detengo rápidamente en la política y digo que efectivamente el mensaje que manda el PRI es, aquí no se va a mover absolutamente nada. La regla de oro del sistema del partido hegemónico, que es la reelección inmediata de los legisladores, la abortaron y la abortaron con una cantidad de argumentos, unos de ellos francamente falaces y otros francamente abusivos. Los falaces es que pues, se han envuelto en la bandera de Madero, ni más ni menos, diciendo que ellos defienden el sufragio efectivo, la no reelección, y mienten al decirle a un electorado que no necesariamente tiene conciencia, un sector del mismo, que la reelección en México ha existido siempre y que forma parte de las tradiciones del sistema político mexicano. Lo que no tenemos es la reelección inmediata de legisladores. Y el PRI ha optado por una táctica dilatoria, que es consultarle al pueblo, ahora que se abrió esa posibilidad, el si efectivamente queremos o no queremos reelección inmediata. En fin, yo creo que es un cálculo riesgoso el que está haciendo el PRI. Siento como si fuera un individuo que está en las arenas movedizas y que apuesta a no moverse para que las cosas se mantengan igual y llegar así al 2 de julio o la primera semana de julio del año próximo. Creo que es una apuesta riesgosa, pero el verbo es, aquí no se mueve nadie, o la instrucción es, aquí no se mueve nadie. Oye, Leonardo, pero es el PRI nada más, porque regresemos una década, cuando llega Vicente Fox a la presidencia y llega con un programa, al menos el que anuncia en el Auditorio Nacional y en el Congreso, es realmente impresionante, vamos, decía uno, en 100 días, porque lo repite varias veces, vamos a transformar el medio ambiente, los servicios de inteligencia, la Comisión de la Verdad, en fin, el listado era enorme. Y Vicente Fox muy rápidamente decide que no lo va a hacer por cálculos político-electorales, porque él supone que con una sola gran reforma, lo que llamó entonces de la Hacienda Pública, porque no era fiscal, lo llamó de la Hacienda Pública, se apalabró con el PRI, se reunieron en Los Pinos, Beatriz Paredes, discutieron y el PRI le dijo, te apoyamos siempre y cuando no te vayas contra los corruptos, no investigues las violaciones a los derechos humanos, y le arman su listado. Y Vicente Fox decide en ese momento que no va a hacer las reformas, se confía en el PRI no le cumple. Lo mismo, en la misma historia con la reforma a los medios, que convoca mesas de diálogo, se reúnen durante 1 año y medio, convocados por Santiago Krill, y de repente en octubre del 2002 salen con un decretazo que negocian la presidencia con las televisoras en el Sheraton hasta las 5 de la mañana, cuando nos dan la sorpresa de que ya había un acuerdo. Por tanto, me parece que podríamos seguir enumerando casos en los cuales, ya hablaré en el cuarto bloque sobre el Distrito Federal, casi hicieron algunas reformas, pero muchas otras se suspendieron, las suspendió el PRD por cálculos político-electorales. Por tanto, sí, el PRI ahora hay que llamar la atención sobre su, ¿qué será? Su desidia convenenciera, pero no es el único. Yo creo que la reforma política, que es a la que nos estás convocando a discutir, sí, sufrió el mismo destino que han sufrido la mayor parte de las reformas
en este país que han logrado transitar por todo el proceso legislativo, que es que acaban en un remedo, diría yo, de las iniciativas planteadas originalmente. Realmente había un paquete de reformas interesantes, sumaban más de 40 las reformas que estaban planteando los diferentes partidos y que de haber transitado, pues sí hubieran hecho alguna diferencia en la forma en que funciona este sistema político. De esas 40 y tantas acabamos en 6 y, por cierto, no las más importantes. A mí me sorprende que si uno lee las exposiciones de motivos de cada uno de los partidos cuando plantean sus iniciativas, pues tenían unos objetivos clarísimos que van a tener después que ver, Lorenzo, con el tema que tú nos anunciabas sobre el desprestigio de la democracia. Ellos querían empoderar al ciudadano, revertir el desprestigio de la política y de los políticos y agilizar la toma de decisiones. Esto es hacer que fluyera mejor la relación al interior del Congreso y entre el presidente y el Congreso. Ninguno de estos tres temas, ¿sí?, finalmente fue impactado por las 6 reformas. Y es sorprendente dos cosas. Del lado de la oposición, de los que votaron en contra del dictamen del PRI, o que estaban en contra, estamos en desacuerdo, pero votamos a favor, ¿sí? Entonces, pues ya el electorado quedamos confundidos. Y por el lado del PRI, en efecto, sí, como dice Leonardo, tienen la mayoría para poder imponer. ¿Por qué la usan para paralizar, para vetar? Peña Nieto trae un proyecto político. A mí puede no gustarme los cambios que está proponiendo, pero ¿por qué no los propuso ahora en la Cámara de Diputados para que fuera esas reformas que él propone, como la cláusula de gobernabilidad, o pasar un sistema de mayoría, o reducir al Congreso en 100 diputados? ¿Por qué no pasó esas? ¿Por qué? Porque la oposición aquí sirve para frenar, pero no para proponer. A mí me da la amarga impresión de que hay momentos muy raros, históricos, en los cuales un país puede intentar refundar su sistema político. Ese momento mágico para México debió de haber sido entre fines del 2000 y probablemente el 2001, 2002, los 100 días y algo más. Pero esos momentos, si se dejan pasar, no hay forma de recuperar. Ahí el tiempo perdido es un tiempo histórico de gran calidad. Y se dejó pasar por parte de Vicente Fox, lo ayudaron los priistas. Y ahora, Leonardo, eso que tú dices, el no moverse, ya no me sorprende. Pasado ese momento, entonces lo que el PRI intenta es recuperarse él mismo como el partido dominante y volver más o menos a lo que ya conoce. Peña Nieto es el representante de un PRI muy tradicional y yo creo que la idea de entre menos mejor, entre menos reformas mejor, es el resultado natural de este momento de refundación que México dejó pasar gracias a su élite política y en particular a quien tomó el poder en el diciembre de 2000 y que no hizo nada. Entonces el PRI nada más recoge la consecuencia lógica de eso. Pues yo estoy de acuerdo con ustedes en lo general, pero en lo particular discrepo sonoramente. A ver, que en el 2000 hubiese la posibilidad de cambiar la casa, estoy de acuerdo. Que no la quisieron cambiar, también estoy de acuerdo. Pero en este caso, Lorenzo, Sergio, María Amparo, estábamos hablando de unas reformitas a uno de los muros de la casa y la tubería. Digo, estamos hablando de cosas tan menores como reconducción presupuestal. Es decir, si no hay acuerdo a tal hora, rige el presupuesto, digamos, del mismo año. Estamos hablando de iniciativa preferente, que me sorprende que el PRI, que ya está, digamos, encabalgado para llegar al 12, no le convenza la iniciativa preferente, que es simple y llanamente que el Ejecutivo manda una, digamos, propuesta y el Legislativo se ve obligado a discutirla. Tan sencillo como eso. El tema del veto al presupuesto. Digo, estoy de acuerdo con ustedes en que la casa no se cambió, pero en este caso no quieren ni ponerle un parche a uno de los muros que está, digamos, ya visiblemente con humedades. Eran reformas de muy poco calado, incluida la reelección consecutiva de los legisladores. Es una cosa bastante menor y el único espíritu es quitarle poder a las dirigencias
para, digamos, tener agarrados a los legisladores y reducir un poquito la presión que los grupos fácticos, que los poderes fácticos hacen para capturar al legislativo. A mí lo que me sorprende es precisamente eso, que las reformas pequeñas, que en primera instancia eran políticamente neutras, o sea, independientemente de quién gobierna, ni esas quiere el PRI. Pero no esa sería... es la parte que yo digo, a ver, si no quieren mover ni un centímetro cuadrado. Pero Leonardo, no ahí está la lógica. Es decir, son reformas menores, déjenmelas hacer cuando las escrituras de la casa ya estén a mi nombre. Y entonces las hacemos esas y otras como yo quiero, yo PRI quiero. Nada más que estamos ahorita antes de que el notario llegue. ¿Y para qué me meto a invertir en la casa si todavía no es mía? Pero Pues sí. Lorenzo, nunca va a poder ser, aún que ocurriera lo que hoy dicen las encuestas, ¿sí? Y que fuera un carro completo para el PRI, ni aún en ese caso podría hacerlas a modo, porque no va a tener, ¿sí?, los 2/3 que hacen falta para hacer una reforma constitucional. Entonces, por más que quiera que se le escrituremos completita la casa a su nombre y por más que los electores quisieran escriturársela, simplemente no se puede. Para hacer una reforma constitucional va a necesitar de otras fuerzas políticas, ¿sí? Ahora, yo no me quiero resignar, Lorenzo, a decir, bueno, se fue el tiempo histórico y ya no vamos a poder hacer nada, ¿sí? Podemos resignarnos a eso. Yo sé que nuestra clase política nos dice todos los días, sí, señores, resígnense porque no vamos a hacer nada, ¿sí? ¿Sabes Pero qué, María Amparo? pasó el tiempo histórico. Hay un ingrediente que tal vez permita ordenar, bueno, acomodar, terminar de acomodar un enigma. ¿Por qué hace eso el PRI? Porque vamos, la pregunta que se desprende de lo que tú dices, coincido, es ¿por qué? Creo que la clave está en que se están preparando para gobernar durante varios sexenios. Si recordamos la lógica del grupo de Carlos Salinas, ellos estaban preparados para gobernar durante al menos 3 sexenios. Eso dijeron. Eso es lo que declararon, estamos listos como grupo político, Sí. no como partido, porque el partido todos los partidos tienen corrientes. En ese sentido, me parece que el grupo de Enrique Peña Nieto trae un proyecto transeccional en el cual quiere llegar y preparar la arquitectura institucional para garantizarse o ampliar los márgenes que le permitan quedarse 2, 3, 4 sexenios, todo lo que puedan. Y eso explicaría, o sería tal vez una de las explicaciones de por qué no quieren ceder. Pero es que como dice Leonardo, Sergio, la mayor parte de esas reformas de haber pasado eran neutras en el sentido que le benefician a quien sea que llegue mira, al poder. Me detengo un momento en la reelección consecutiva. Hubiera tenido efectos en el 2015 y 2018, no ahora. Correcto. Pero en el 2015 y en el 2018 lo que el grupo de Peña Nieto querría es mantener la disciplina sobre sus diputados. Yo creo que hace mucho sentido eso. Palomear las listas, ¿no? Claro, Ese es lo. mucho ¿sí? Por eso la detuvieron, la de la reelección. Oiga, a mí no me va a quitar eso si yo puedo controlarla. Sí hace mucho sentido eso. Pero eso opera únicamente para la reelección, creo que tiene toda la razón. En efecto, Peña Nieto ahorita no va a poder hacer sus listas. Un poco lo que dice Lorenzo de la lógica esta de cuando la casa sea mía, entonces yo reharé todas las reglas. En este momento no quiero que Manlio Fabio se lleve una medalla, ni pactar con el presidente y seguir apostando a esto. El PAN está completamente desgastado, la gente no le tiene confianza al PRD, así es que ya llegaremos nosotros a arreglar la casa. Sí hace mucho sentido esa lógica de no querer dejar pasar nada. Eso me rige para lo político, lo que no sé si lo económico lo pueden seguir reteniendo de tal manera. Pero bueno, eso lo tendremos que discutir en otra ocasión. Hacemos una pausa, no se vaya. Dicen que las comparaciones son odiosas. Puede ser en algunas ocasiones. En otras son realmente muy útiles. La política comparada es fantástica para entender fenómenos propios, poniendo a los otros como puntos de referencia y tratando de explicar la distancia. En el caso que nos interesa ahora, es una comparación francamente triste o trágica. Y se trata de una empresa que está basada en Santiago de Chile y que hace encuestas sistemáticas sobre aspectos políticos y sociales
en 18 países de América Latina. No en todos, pero con estos 18 tiene el grueso. Y lleva ya un buen tiempo haciendo estas encuestas. Creo que le tenemos mucha confianza. Es Latino Barómetro. Hay un Eurobarómetro y en otras partes se hace lo mismo. Aquí la encuesta que salió hace muy pocos días, es una encuesta fantástica porque es bien importante. Nos pone a todos los 18 países de Latinoamérica en orden de aprecio y apoyo a la democracia. Y adivinen qué, ¿cuál es el país que está hasta el final en apoyo a la democracia? Ganaron, somos nosotros. Y luego una variante de esto es el apoyo al gobierno. Ya la democracia en abstracto se queda a un lado. Ahora, al gobierno mexicano. El apoyo a la democracia tiene el 23%. El apoyo al gobierno mexicano tiene el 27%. Pero saltemos de esa encuesta a Mitofsky, y ahí lo dejo para que mis compañeros me expliquen por qué es así. ¿Cuál es el apoyo a Felipe Calderón? Entonces salta. Y Felipe Calderón se encuentra entre los presidentes que más apoyo tienen en América Latina. Ahora, ¿cómo se explica esto? Yo te diría ahí una cosa. Cuando Latinobarómetro, Lorenzo, mide los apoyos a los gobiernos democráticos, ¿sí? Está midiendo no solamente el apoyo al presidente, sino a toda la estructura, ¿no? Cuando se habla de gobierno, se habla de su poder legislativo, de su poder judicial, de sus policías, en fin, no solamente de su presidente. Quizá por ahí vaya la explicación de por qué esta aparente discordancia entre los. O sea, ¿tú crees que somos muy sofisticados y podemos hacer ese hilado tan fino? Quizá no podamos hacer eso, pero eso es lo que mide Latinobarómetro, e incluso que eso, ahí sí habría concordancia con mediciones como las que hacen Ulises Beltrán o Roy Campos, en donde lo que vamos a ver es que los dos pilares de cualquier democracia, que siempre son el Congreso, porque es donde estamos supuestamente representados los ciudadanos, y los partidos, que son los que articulan, en México, ¿sí?, son los que salen reprobados. Las tres instituciones que tienen menos aprecio son diputados, partidos y policías, ¿sí? Y están juntitas en su calificación, y esto como que ya nos junta lo que dice Latinobarómetro y esto. Y es una cosa muy preocupante porque Lorenzo está, como dice, está comparando, y que es fantástico poder comparar entre países, pero comparemos en el tiempo. Cuando empezó el proceso democrático en México, México nunca fue uno de los países en donde los ciudadanos apreciáramos más la democracia, pero sí estábamos en la media, ¿sí? O sea, lo que nos está mostrando Latinobarómetro es que cada día que pasa, cada año y cada década, ¿sí?, hemos ido perdiendo el aprecio por la democracia. ¿Y por qué es esto? Bueno, pues por el bonito desempeño que han tenido nuestros políticos, y ahí sí, otra vez, desde el presidente, ¿sí?, hasta, digamos, los diputados o los partidos. Pues es una tragedia en toda la línea, porque digo, somos un país que finalmente ha vivido una experiencia democrática propiamente dicha, extraordinariamente corta, y que ya estemos indignados, que ya estemos hartos o todo lo demás, sí indica un fenómeno estructural muy, muy inquietante. Porque por otro lado, pues hay que recordar que efectivamente la experiencia autoritaria en este país fue fatídica en términos de gobernabilidad. Me sorprende que haya un segmento joven de la población que imagine efectivamente que si esta democracia no entusiasma a nadie, el sistema anterior de partido hegemónico, de mayorías prefabricadas o robóticas, daba mejores resultados. Teníamos un país en el cual no había policías, no había sistema de aduanas, es decir, todas estas instituciones que hoy la democracia ha sido incapaz de construir, en el sistema autoritario y vertical que rigió este país, pues tampoco existían. Y las que existían las tuvieron que disolver por el fenómeno de la corrupción, que es un fenómeno que en nuestro país está ligado a la concentración de poder. Así es que ojo con ese asunto, porque entrar por, digamos, lecturas sencillonas de estoy decepcionado de los gobiernos panistas, pues sí, efectivamente, no hay razón para tener entusiasmo o esperanza, pero hay que recordar la otra parte o viajar por este país y darse cuenta que ni Tamaulipas, ni Chihuahua,
entidades que gobierna el PRI, por cierto, con mayorías, despiertan el interés de nadie, digamos, el entusiasmo de la gente. Creo que es tremendamente preocupante y creo que hay que hacer una reflexión rápidamente, lo digo en dos ejes. Por un lado, el tema de la representación, es decir, ¿a quién representan los políticos? Creo que la respuesta la tenemos clara. Y por otra parte, el tema de la deliberación, es decir, ¿de qué estamos hablando en este país? Los propios medios de comunicación, que todas esas inquietudes y toda esa indignación nos sorprenden, en vez de decir, oiga, esto es una consecuencia lógica de todo aquello que el sistema de representación no ha atendido. Yo me regreso a los números y a las preguntas que planteó Lorenzo. Primero, para recordar, el Latinobarómetro, el momento más alto de satisfacción con la democracia es el 97, cuando estaba en 44%. Ha caído de 44 a 23, 21 puntos, es brutal. Muchísimo. Porque el 97... O sea, cuando iba a empezar era algo cuando más alto. empieza la transición... Cuando el primer gobierno dividido. Cuando el primer gobierno dividido, que se pierde, hay una correlación clara. Después la explicación del misterio sobre por qué se aprueban los presidentes si estamos insatisfechos con la democracia, tiene que ver con los pobres valores cívicos de los mexicanos. Ahí está una encuesta que hizo Reforma en diciembre del 2009, bien interesante, porque va más allá de la aprobación y pregunta por qué aprueba o desaprueba a Felipe Calderón. El 33% lo aprobaba porque le echaba ganas. Sí. Sí, me acuerdo de Se eso. premia el esfuerzo, ¿verdad? Se premia el esfuerzo. Sí. El 7% porque es buena gente, el 10% porque al presidente se le apoya, no importa qué. Es decir, el 66% apoyaba al presidente, que coincide con las cifras, simplemente porque así forma parte de la cultura. El 17% que lo cuestionaba era el único porcentaje que lo medía con base en resultados. Y por tanto su conclusión era mala, porque decía, si yo comparo lo del empleo, su promesa durante campaña, pues por tanto estoy en contra. Pero es curiosamente ese 17%, entre 17 y 20%, el único porcentaje de la población que le interesan participar en asuntos públicos. Somos una sociedad profundamente apática por razones culturales, y en eso la alternancia no ha servido para incrementar la participación. Una comparación de ese 17% o 20%. En Suecia es el 70% el que participa regularmente en los asuntos públicos, es decir, no solo vota, sino que firma cartas, protesta, se organiza con vecinos, etcétera. Seguimos siendo un país subdesarrollado en nuestra cultura cívica, y ahí creo que está parte de la explicación. Yo también le pondría como un intento, entre todos vamos a intentar como hipótesis, el hecho de que en este país 2 televisoras controlan el grueso de las opiniones sobre política, y esas 2 televisoras a Felipe Calderón no lo atacan. Entonces atacan otros efectos del sistema, y al Congreso lo ponen bastante mal, pero no al responsable del sistema. En esta formación de la cultura cívica mexicana es un desastre, pero salvan a la cabeza del sistema porque les conviene. Es un arreglo, no atacan al presidente. Entonces, por eso me explico yo también un Latinobarómetro que dice el 27% está satisfecho y el resto no. Pero tiene a más del 50%, alrededor del 50%, le da una aprobación alta al presidente, porque es al que salva este tipo de televisión que no existe en otros países latinoamericanos. Y hay algunos presidentes latinoamericanos que, a mi juicio, son mucho mejores y tienen una opinión pública dura con ellos y los están bajando y exigiéndole más. En el caso mexicano es otro factor. ¿O ustedes encuentran
bueno, de los que hemos dicho, ¿encuentran algún otro? Yo creo que sí eso encuentro suena muy otro. bien, suena efectivamente, digamos, cubre explicativamente el asunto. Habría que explorar cómo se va formando también la opinión de la gente sobre distintos temas. A mí me sorprende ver, no me detengo en ello, pero el reconocimiento de los políticos y el interés que se muestra en los procesos electorales. Estamos en un promedio como de 9% de la población que está pendiente de lo que viene en el 12, de lo que está en juego. Tienes un 80 y tantos por ciento que yo no sé si espera que llegue un señor muy inteligente a Los Pinos y arregle el país, o que llegue como esperaban los pueblos del siglo XVI y XVII, el rey será bueno el próximo y entonces este país le va a ir bien, como si realmente fuera un asunto del señor que vive en despacho en Los Pinos. Yo sí creo que hay todo un trabajo, por supuesto lo hemos platicado en muchas ocasiones, de tejer sociedad civil. Recuerdo un informe del PNUD diciendo, no se puede construir democracia si no tienes una sociedad participativa que evalúe, que corrija y que diga, bueno, a ver, esta democracia no va por aquí. Por tanto, esta crisis de representatividad, que me parece lo más grave de todo, bueno, pues efectivamente puede crecer con una ciudadanía tan desmovilizada y tan profundamente desinformada. Yo lo que veo ahí es, en términos de cultura política, que es la parte que nos estaba ofreciendo Sergio, o el papel de las televisoras que, digamos, cuando menos no perjudican a la imagen del presidente, es que estas encuestas de las que estamos hablando miden la popularidad, que tiene que ver con cosas, como decía Sergio, sí, que sí es buena gente y que se hace un gran esfuerzo, pero cuando tú le vas preguntando, oye, ¿te parece que el presidente tiene las riendas de la nación? Y entonces ahí se desploma. ¿Te parece que la ha hecho bien el presidente con respecto a los servicios públicos? Sí. Y se desploma. Entonces, realmente, si nos fijamos, la aprobación de Felipe Calderón es mucho más abajo que el 50%. Gracias, Sergio. Unos 20 segundos nada más. Tal vez otro factor sería también la pobreza de la educación formal, la escolarizada. Tú hablabas de la no escolarizada, las televisoras, pero no tengo que abundar demasiado porque lo repetimos un lunes y otro también. Tenemos un pésimo sistema, la calidad de la educación es pésima y eso también influye en la pobreza del civismo de los niños. ¿De qué hablarán los que no hablan de política? De las telenovelas. Han de hablar mucho de su mundo, del mundo en el que tienen control, que es el mundo inmediato, el mundo de la familia y del trabajo y listo. Pero nos tenemos que ir a un corte, no se nos vaya a ir, ya regresamos. Una y otra vez hemos comentado que el factor unidad en los partidos es un factor esencial para ganar las elecciones y para hacer una oferta creíble. Bueno, pues el Partido de la Revolución Democrática tiene pocas credenciales que mostrar en esta característica que se considera importante. Una y otra vez, después de muchos años y después de muchos procesos de renovación de sus órganos internos y de sus procesos de selección de candidatos, pues han acabado en conflictos y en conflictos serios en el sentido de que entre los mismos familiares, entre los familiares que habitan la misma casa, acaban cruzándose adjetivos y acusaciones del tipo de me robaste las casillas, falseaste los documentos, incluso me secuestraste a miembros que tenían que vigilar mis casillas. Eso ha ocurrido en esta última también renovación del Consejo y el Congreso Nacional del Partido de la Revolución Democrática, en donde se tuvo que suspender al menos en 5 estados la elección que estaba prevista para hace 15 días, después prevista para el día de ayer, y una vez más lo tienen que suspender en un fuego amigo, en un fuego en el que se cruzan acusaciones, las dos porciones, las dos fracciones más importantes del PRD, que además están identificadas, la una con Andrés Manuel López Obrador y la otra con Marcelo Ebrard, que son los dos precandidatos, los dos aspirantes que pelean la candidatura presidencial de la izquierda en México. A mí, mi pregunta es, si no ha podido el PRD construir su institucionalidad interna, la institucionalidad que tiene gobernar a su partido, ¿le puede ofrecer al electorado algún tipo de confiabilidad para hacerlo para el país? Pues es una muy buena pregunta que tiene dos respuestas.
Una en la elección presidencial, no sabemos, y quisiera dejar a un lado esa respuesta porque en unos días más conoceremos los resultados de la primera encuesta entre a quién prefiere la población, si a Marcelo Ebrard o Andrés Manuel López Obrador. Cuando la tengamos, que será en un par de semanas, nos permitirá opinar en qué tanto impactó esa pelea interna, porque la levantan precisamente en estos días. Por tanto, impactará o no impactará, lo vamos a ver. Lo que sí no tengo la menor duda, y voy a dar algunas cifras, es cómo la corrupción que se desprende de algunos gobiernos del PRD, las peleas internas, sí están impactando en las preferencias de la ciudadanía por el PRD como opción de gobierno. Me detengo en la capital, que es la joya del PRD. No hay ningún otro centro que acumule tanto poder por presupuesto, capital social, etcétera. El PRI pierde el Distrito Federal, se dice, y con razón, en el sismo del 85 por la pésima respuesta. En las elecciones presidenciales del 88, Cárdenas saca el 48% en la capital y Salinas el 27%. En el 97, 9 años después, el 44% saca Cárdenas otra vez, aplastan, arrasan con todo. Ni una delegación le dejan al PRI en ese momento, lo sacan de la jugada. Sí. En la última encuesta que se conoce sobre intenciones del voto, una de jefe de gobierno, el PRD anda en 23%, abajo, muy abajo del PRI. Y empieza el fenómeno a verse en delegaciones como la Magdalena Contreras, Álvaro Obregón, en donde están perdiendo frente al PRI. Es decir, estamos regresando a un bipartidismo en el cual el que está ganando es el PRI. Todavía sin el efecto Peña Nieto. Vamos a ver eso cómo distorsiona, pero creo que en un buen número de ciudadanos la corrupción asociada que se desprende de las delegaciones nos tiene aterrados y por tanto está bajando la intención del voto. En un artículo que aparece en la revista Proceso, que está en circulación ahora, Cantú hace es un artículo donde se propone entender por qué el PRD está como está. Y él señala que lo de la parte de la elección presidencial, el juego entre los dos candidatos, en realidad ya no tiene mucha importancia. No es ese el factor principal de la pelea. Es más a ras del suelo. Son quien controle al PRD ahorita, va a controlar el nombramiento de los 500 candidatos a diputado, de los 100 y tantos a senadores, y una cantidad que son varios miles de congresistas locales. Esa es la pelea. Ya no tanto Andrés Manuel y Ebrard, son cosas más pequeñas, pero más importantes para quien vive su vida cotidiana alrededor del PRD. Son recursos. Y en esos miles de puestos es donde está ahorita la rebatinga y aparentemente es tan fuerte eso que no les importa el espectáculo general que están dando ante el electorado. Sí, son burocracias peleándose por dinero, porque algunas de las planillas son mixtas, porque hay gente de los chuchos metidas con Marcelos y en algunos casos se metieron con algunas corrientes cercanas a López Obrador y es una mezcla muy difícil de seguir, pero hay una disputa enorme por recursos que además se da con recursos, lo cual creo que le da golpe en la línea de flotación al PRD, porque quedó plenamente exhibido ante la prensa nacional que esta campaña interna en la capital de la República, en la ciudad de vanguardia, de esta ciudad moderna, a golpe de despensa se gana el voto de la gente, lo cual no solo es indigno, es profundamente inmoral
que un partido de izquierda que está gestionando la ciudad utilice los recursos públicos para traficar con la pobreza de la gente. Eso lo hace precisamente en las internas. En las constitucionales hizo 3/4 partes de lo mismo, con lo cual invalida buena parte de la crítica que le hacen a Peña Nieto y compañía. Es decir, a ver, usted lo hace exactamente igual, lo que pasa es que usted es bastante más chiquito que Peña Nieto. Hay un delegado en el Distrito Federal que se metió a tomar el sistema electoral de su propio partido, lo han acusado ni más ni menos que de estar traficando con despensas. Yo veo ahí un problema serio, la pérdida de autoridad moral de ese segmento de la izquierda que decide traficar, como lo hizo en buena parte de los municipios del Estado de México. Parte de lo que ocurrió hace unos meses fue que los gobiernos en Ecatepec, en Nezahualcóyotl, del PRD, tuvieron niveles de corrupción muy similares a sus primos hermanos del PRI y también los panistas, pero bueno, no me extiendo, ahí pierden autoridad moral. Y el segundo punto es un partido que no discute ideología. Ahora es quién es más popular, si López Obrador o el señor Marcelo Ebrard. A mí me sorprende, y lo dejo sobre la mesa, que López Obrador haya hecho su tarea como precandidato de presentar su programa, de presentar su lectura de lo que está pasando en el mundo, que esté efectivamente haciendo una lectura crítica de algunas posturas que tuvo en la campaña anterior. Ya fue a Washington, ya fue a Madrid. Y Marcelo Ebrard está obsesionado por debatir con Enrique Peña. Si yo fuera Marcelo Ebrard, también estaría interesado en debatir con Enrique Peña. Pero para darle cuerpo e institucionalidad a mi partido, y termino con esto, tendría que echarle un vistazo a lo que están haciendo los republicanos en Estados Unidos, donde un día sí y un día también debaten en televisión los diferentes aspirantes, decir, a ver, señor, yo creo que esto debería ser aquí, con la inmigración seré más duro. Yo no entiendo qué hace Ebrard sin discutir con Marcelo Ebrard, dándole cuerpo, institucionalidad, densidad teórica al debate de su partido, viendo a ver quién es más simpático, si uno o el otro. A ver, yo creo que Marcelo Ebrard ha hecho mucho más que eso, ¿eh? Sí ha estado en el debate, incluso hoy mismo, bueno, el día de ayer y hoy aparece en los periódicos, habla de los 5 ejes de su gobierno en materia de seguridad y justicia, de economía, de política social, etcétera. Punto por punto. Yo creo que lo está haciendo con las limitaciones de que Andrés Manuel López Obrador es un ciudadano común y corriente el día de hoy, ¿sí? No tiene cargo público, y Marcelo Ebrard sí lo tiene. Y ha estado insistente también Marcelo Ebrard. Lo que pasa es que Andrés Manuel López Obrador también es astuto y no se quiere sentar en un debate. Marcelo Ebrard ha planteado una y otra vez. Bueno, libro contra libro, ¿no? Bueno, pero ha planteado también en su fundación, ahí tiene un centro de Equidad estudios, y ¿no? Progreso. Equidad y Progreso, en donde ha estado planteando su proyecto de gobierno. Amén de que pienso, Leonardo, que por sus obras los conoceréis, ¿no? O sea, ahí está lo que está planteando Marcelo Ebrard para la ciudad, y lo ha dicho una y otra vez. Eso sería lo que plantearía para el país. Pero voy a un tema mucho más triste. Decía Sergio Aguayo, y decía con razón, que veías tú que la corrupción ha sido un cáncer que ha corroído al PRD. A mí otra vez lo que me pasa, y perdón por el pesimismo de esta noche, es que esa corrupción que estamos viendo en el PRD, en donde tenemos a una fracción importantísima que es la de René Bejarano, ¿sí? Que es un hombre que fue exhibido en toda la corrupción, ¿sí? Pero ¿y qué nos ofrecen los otros partidos? Un Moreira que exhibe, que es capaz de falsificar no cualquier documento, ¿sí? El diario oficial del estado de Coahuila, y después un Larrazábal, alcalde panista, ¿sí? Que sale y le pide a su propio partido que se retire por corrupción, y ahí sigue, o una de Alberto Madero, otro exalcalde panista. Entonces, ¿qué nos están ofreciendo en términos de corrupción? La corrupción no tira las preferencias electorales. Ahí está el PRI con 55% y Podemos, como tú decías hace rato, ¿sí? Bueno, ahí está el gobierno de Coahuila, el de Nuevo León. No tienen muchas credenciales que mostrar. Lo que no tenemos son opciones nosotros. Dijiste, Leonardo, que con esto se pierde en el terreno de lo moral, ¿no? Que es el terreno que la izquierda debería de tener, incluso si pierde en votos, el largo plazo, el largo caminar, dejar claro que ellos sí son distintos. Pero en la vida cotidiana saben que el valor ético en una sociedad como esta, acostumbrada como está a una vida no democrática y de valores ciudadanos muy endebles, entonces no quiere hacer la lucha de largo plazo, porque eso implica perder el corto.
Entonces prefieren ganar lo que sea en el corto y perder el largo plazo, perder la motivación principal de ser de izquierda. ¿Para qué eres de izquierda si vas a ser igual que los demás? Bueno, pues entonces mejor vete con los otros y tienes más éxito. Bueno, pues nos quedamos desolados con ese último comentario, pero no se vaya, nos falta un bloque más aquí en Primer Plano. En el bloque pasado, Lorenzo Meyer hizo una metáfora muy gráfica, dijo que el poder se está disputando a ras de suelo. Y en ese sentido, si en la política nacional los cargos que se disputan son el Congreso de la Unión, la Presidencia de la República, y esas son las monedas de cambio, los cargos, en el poder local, en el nivel local, el poder es el uso del suelo. El verdadero poder de los municipios está en el uso del suelo, en el control que tengan, y en consecuencia, el cambio de uso de suelo se ha convertido en una de las fuentes de corrupción más grandes de la alternancia, porque no hay controles en lo local, hay muchos menos controles. Y con este marco doy una noticia, un escándalo, lo resumo, y luego algo de buenas noticias. El 20 de octubre nos enteramos por Reforma de que en 1998 el grupo Ciberméxico, que representa un profesor de la Universidad Panamericana, Víctor Ibáñez, había ganado un amparo y que luego ese amparo lo rentaba para que se construyeran edificios de 80 metros donde solo se podían construir 22 metros o 20 casas donde solo se aprobaba una, es decir, la especulación. Y que cobraba el 1%, que cobraba esto, que cobraba lo otro. Felipe Leal, el titular de la CEDUBI, reconoció en la asamblea que sí, que se había usado 738 veces. Leticia Bonifaz corrigió y dijo 120 nada más. Pero estamos hablando de un amparo que viene del 98 y que se hace público en octubre del 2011. Toda la etapa de la izquierda en el gobierno se toleró esta corrupción. Se liga con lo anterior. La buena noticia es que todo el escándalo se desencadena gracias a que un grupo de vecinos del Pedregal de San Ángel le demuestran a Leticia Bonifaz, la consejera jurídica, y a Reforma que se estaba usando el amparo, y ese es el origen de este escándalo que ahora estamos viendo, es decir, la acción ciudadana acompañada de medios de comunicación independientes que informan sobre el tema. Se está abusando del amparo, creo que lo dices bien. Bueno, no se está, se ha abusado tradicionalmente del amparo siempre en favor, ¿sí?, de los desarrolladores inmobiliarios, de los restauranteros, de los antreros, etcétera, porque yo nunca he visto que tú estás amparado, ¿sí? ¿En Morelos? En Morelos yo estoy amparada aquí en el Distrito Federal, en la delegación Miguel Hidalgo, contra Marcelo Ebrard y contra Felipe Leal y contra el delegado Demetrio Sodi, y esos amparos, sí, ni hablar del peluquín, jamás los vamos a ganar, a pesar de que nos asista la ley y podamos demostrar que ahí se violó el uso del suelo en tal calle, por tal construcción, ¿no? Esos amparos sí, se abusa de ellos y siempre funcionan en favor de los desarrolladores inmobiliarios. Ahora, sí es un escándalo esto de los usos del suelo, porque además se dan todas las colonias, se dan las colonias de los ricos, de la clase media y de los pobres. Y en todos ahí hay una regularidad que nos hermana a todos. Los ciudadanos estamos prácticamente indefensos por todo el sistema de corrupción que corre desde el gobierno del Distrito Federal, pasando por la CEDUBI, pasando por el INVEA, pasando por las delegaciones y después también hay que decirlo en los tribunales, tanto administrativos como en los tribunales normales, ¿no? No nada más basta a los administrativos. ¿Y por qué? Porque en el uso del suelo hay todos los recursos del mundo. Recursos para quien otorga el uso del suelo, que son las autoridades, y recursos para aquel que tiene la fortuna de que le cambien el uso del suelo, porque entonces en vez de ganar por construir un edificio de 3 pisos, pues gana por construir uno de 20 o de 30 o de 40 pisos, y en vez de construir un pequeño restaurante que necesita un estacionamiento, lo que hacen es que construyen muchos más metros y se les perdonan todos los demás requisitos.
es una corrupción generalizada y no importa si el delegado como Miguel Hidalgo es del PAN, que si es del PRD o del PRI. Y quizá podríamos decir que tampoco importa si es ahora o es antes. También. Este tema viene de mucho tiempo atrás. No sé si en la colonia o si desde el principio, cuando Cortés dividió los solares y ya ahí se los daba a unos y no a otros de sus conquistadores. Pero por lo menos ya del porfiriato en adelante, quien lograba tener el permiso para desarrollar una nueva colonia, que la colonia Roma, que la Narvarte, etcétera, hacerlas de haciendas dedicadas al cultivo, a zonas donde va a haber casas habitación y grandes edificios, ahí ya tenía asegurado un porvenir fantástico, era la relación política. Ahora esto se ha venido haciendo al punto en que en el porfiriato, bueno, la ciudad era chiquita, ahora que es una ciudad caótica, y autorizar edificios donde no va a haber posibilidades de que funcione el tránsito, de que va a haber desabasto de agua, de que los servicios van a encontrar una tapadera allí, es una irresponsabilidad fantástica, es corrupción con irresponsabilidad de cara al futuro muy inmediato. Dicen que Pompeya es el primer caso de especulación inmobiliaria. Bueno, está documentado que el imperio no quiso reglamentar ahí con criterios de protección civil un desarrollo, además muy elegante en aquella época. Pero, sí, no, es serio lo que estoy diciendo. Es un caso documentado de especulación inmobiliaria. Es un caso antiquísimo y por supuesto en este país tenemos todo. Decía un profesor de geografía, yo creo que tiene razón, la diferencia entre un país desarrollado y subdesarrollado es que hay un Estado que protege el interés público en el desarrollado. Sí. Y la primera manera de ver objetivamente el interés público es el ordenamiento territorial. A ver, hasta aquí llega usted, no va a utilizar el recurso fundamental que es el suelo, y en las ciudades es fundamental para especular o ganar usted dinero y además yo estar, digamos, metido el político en actos profundamente corruptos. Yo creo que ahí hay un tema central que no hemos logrado enfrentar porque en el caso de la Ciudad de México la izquierda no le ha querido entrar. Los gobiernos perredistas han decidido bailar con el interés económico más importante que hay en la ciudad, que son esos. Hablan en abstracto de golpear a los grupos fácticos. El grupo fáctico en la ciudad se llama desarrolladores inmobiliarios. Y buena parte de los apoyos públicos que les han dado a los distintos jefes de gobierno se debe a que su interés fundamental se ha reproducido. Algunos de ellos están vinculados con obras públicas. De pronto, casualmente, te los encuentras, oiga, a usted le dieron las barrancas para desarrollar todo el poniente de la ciudad y ahora hace usted la supervía. ¿Por qué se cruzan lo que es una función pública, que es hacer obras públicas, vías de comunicación, con intereses privados? Yo creo que ahí hay toda una cosa que abrir. Y, por supuesto, diría el último apunte. Esta ciudad tiene un retroceso del 97 a la fecha porque la discusión fundamental de quién determinaba el uso del suelo osciló entre un órgano técnico, es decir, que un grupo de notables y señores funcionarios, esperemos que incorruptibles, decidieran el tema de del uso del suelo. Y decidieron, porque la mayoría perredista así ha querido, llevárselo a la Asamblea Legislativa para darle un tratamiento político, electoral al tema y tener una Secretaría de Desarrollo Urbano absolutamente débil que lo que hace es pues, estar lidiando con estos amparos falsos y delegados que dicen, mire, yo me lavo las manos porque de todas maneras no puedo hacer nada. No han defendido el interés público. Déjame decirte esto que decían ustedes de que sí siempre, sí está la experiencia de... Eran los gobiernos priistas, ¿sí? En los principios de los 90, de 1992, 93 hasta 1997, para varias colonias de esta ciudad se hicieron planes parciales de desarrollo, en donde en un mapa que tú podías extender veías el uso del suelo de cada uno de los predios. Y realmente hubo una visión en ese momento de largo plazo de cómo controlar el crecimiento de la ciudad, pero... Les tengo noticias, esos planes se han violado de manera sistemática hasta que tenemos el caos de hoy. Y hoy los delegados de diferentes delegaciones, en la mía por ejemplo, están sometiendo a consulta popular un nuevo plan de desarrollo para volverlo a violar
o simplemente, que eso es lo que yo me temo, porque ninguna de los vecinos que hemos participado con nuestras propuestas no han sido tomados en cuenta, que es lo peor, lo vamos a hacer ahorita, pero en cuanto lo apruebe la Asamblea, que es lo que tú dices que se politiza, en este espacio de 3 meses, ¿sabes lo que va a ocurrir, Sergio? Que todos los desarrolladores, restauranteros, etcétera, van a decir, yo tengo derechos adquiridos, y por lo tanto, ¿sí?, van a comprar estos derechos adquiridos y van a seguir violando incluso lo que se pase ahora. Es de verdad una maquinaria de corrupción muy impresionante. Mira, recordaré nada más que se inicia el festival de corrupción asociado al uso de suelo. Siempre se da en estos meses de las campañas, porque es cuando se van los gobernantes y entonces lo autorizan además para llevarse sus ahorros o para financiar sus campañas y seguir en los cargos. Porque es la manera más sencilla de ganar dinero. Recuerdo, acabo de revisar hoy por la mañana, la transcripción de aquella entrevista, grabación que le hicieron al Niño Verde en el 2004, en el cual un empresario le dice, necesito que el municipio de Cancún me cambie un uso de suelo para construir hoteles, campos de golf. Y el Niño Verde le pregunta, ¿y cuánto me vas a dar? $2 millones. Y aquí hablamos del presidente del Partido Verde Ecologista. Presidente. Lo menciono porque ese es el nivel de la indefensión en la que estamos. El partido político que por su vocación debería estar en la vanguardia, como en Europa, por ejemplo, de la defensa del medio ambiente, etcétera, está involucrado en la corrupción. Si eso hace ese personaje, ¿qué no harán los gobernantes de todos los otros partidos? Bien dicho. Por supuesto podríamos seguir, pero desafortunadamente el tiempo se nos ha acabado. Muy buenas noches, nos veremos el próximo lunes.